Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre mi experiencia con la demencia, con pacientes con demencia, y es un tema duro porque es cada vez más frecuente y altera mucho a nivel familiar, también a nivel social y por supuesto al interesado porque genera con el paso del tiempo una gran incapacidad, ¿no? Consiste en una pérdida de funciones mentales superiores o funciones cognitivas, por eso se le llama trastorno neurocognitivo mayor, y lo que ocurre es que es un conjunto de síntomas y signos que hacen referencia a una pérdida de memoria, de capacidad de pensamiento, de capacidad de raciocinio, de juicio. La persona tiene cada vez más dificultades en relacionarse también con los demás y llega un momento en el que puede generarle una gran incapacidad. Aquí hablaré de los síntomas principales que podemos encontrar. Muchas veces se presenta en las consultas la persona junto a un acompañante y es el acompañante, que puede ser el hijo o la hija, el que te dice que cada vez tiene más pérdidas de memoria, pero que empieza a ser una cuestión preocupante. Y a veces el paciente, el interesado, pues te dice que él se encuentra bien y que son unos exagerados y que no tienen más pérdidas de memoria de lo habitual. En realidad, esto se llama anosognosia y puede ser incluso un síntoma de la demencia, es decir, que la persona puede empezar a tener una pérdida importante de funciones mentales superiores, de memoria, de capacidad de razonamiento y de habilidades para cuestiones cotidianas y que no sea consciente de estas pérdidas de funciones importantes. O sea que podría ser una parte de la enfermedad. Entonces lo que se hace es valorarlo esto con un test, normalmente un mini mental o algún test de este tipo, y se le da una puntuación y que te da una idea de cómo está la capacidad de memoria de la persona. Si es muy leve, a veces lo que se hace es repetirlo al cabo de unos meses para ver si ha habido una pérdida progresiva. Y también lo que se hace es pedir una analítica general para descartar también que no puede haber una causa reversible de demencia, que puede haber un 10% de casos en los que se puede revertir porque tiene una causa, como por ejemplo puede ser un déficit de vitamina B12, ácido fólico, de un déficit de hormonas tiroideas, puede estar causado por una sífilis, o puede estar causado por una hidrocefalia normotensiva. Lo que pasa es que aquí ya habría que hacer pruebas más importantes. Entonces se empieza con un diagnóstico diferencial en que se pide una analítica general, pues con pidiendo la glucosa, la función hepática, la función renal, para ver cómo están los iones, la orina, para tener una visión general de la persona por si hay una causa secundaria. Y una vez que se ha hecho esto, pues ya se valora y a partir de aquí ya habrá que contactar con el neurólogo si realmente ya se sospecha que hay una demencia, sea por una enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, es el 70, como mucho un 60-70% de los casos es por enfermedad de Alzheimer, pero también puede ser por una demencia multiinfarto, por una afectación vascular cerebral, puede ser por una demencia frontotemporal, una demencia por cuerpos de Lewy, una demencia por un Parkinson avanzado, o puede ser también por la enfermedad de Huntington o por un Creutzfeldt-Jacobs. En fin, hay diferentes causas, pero estas son mucho menos frecuentes. La más frecuente con diferencia es la de Alzheimer. Y después estas causas que son reversibles. A partir de aquí ya el neurólogo será el que pedirá más pruebas de complementarias y el que normalmente valora la situación y si hay que poner algún tipo de medicación, y también hay que valorar la terapia ocupacional según la situación familiar, si hace falta también estar en contacto con trabajadores sociales. En fin, hay que valorarlo todo globalmente. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de Alzheimer? La pérdida de memoria es el síntoma más conocido, es el síntoma principal. La persona va olvidándose de las cosas de forma progresiva. Esto es mayor a lo esperado por la edad de la persona. O sea, lo normal es que con la edad vayamos perdiendo algunas facultades de memoria, pero esto es más exagerado. Al principio no se percibe, pero después empieza a afectar la memoria a corto plazo. La persona no se acuerda dónde ha dejado las llaves, con quién ha hablado hace un momento, qué es lo que ha desayunado, dónde ha aparcado el coche, y empieza a tener pérdidas de memoria a corto plazo que empiezan a ser preocupantes. A largo plazo se acuerda de las cosas, incluso con detalles,
Lo que pasa es que conforme esto va avanzando, va afectando a la memoria a largo plazo. La persona de repente se olvida de los cumpleaños, que siempre se ha acordado de ellos, pero se olvida de los cumpleaños de sus hijos, de su marido, o se olvida de que ha estado la persona casada, o se olvida de otros eventos que han sido importantes en su vida, hasta que al final empieza a olvidarse de su hijo, de su hija, de su marido. De repente empieza a decir que quién es ese hombre que está en mi casa, y resulta que ese hombre es el hombre con el que ha estado casada la mujer durante 60 años, o aparece su hijo y le dice: ¿y tú eres el que ha venido a arreglar el grifo que se ha roto? Y a lo mejor no hay ningún grifo que se haya roto, y es su hijo, no es el fontanero que han contratado. Y circunstancias de este tipo, de forma que la persona va perdiendo progresivamente su identidad. También se va afectando el vocabulario, de forma que la persona empieza a olvidar el significado de las palabras, o no encuentra las palabras para poder identificar las cosas cotidianas. Entonces esto le genera también un problema de comunicación importante, y también se empiezan a olvidar progresivamente de trayectos habituales que eran fáciles, por ejemplo ir a la tienda que está al lado a comprar el pan o a comprar algún comestible, o la ferretería o donde sea, que es un trayecto habitual y muy fácil, pues de repente va y se pierde y no lo encuentras al cabo de varias horas. Entonces hay una alteración de la memoria progresiva que va afectando a diferentes áreas, cada vez es más profunda, y al final lo que hace es afectar a la propia identidad, que al final la persona no sabe ni quién es, no reconoce ni a sus seres queridos ni se reconoce a sí misma, de forma que puede haber sido presidente del gobierno o primer ministro y se lo dices y se ríe de ello porque no se lo cree, porque no se acuerda, básicamente. Entonces esto es especialmente cruel. Tienen dificultades para el lenguaje, cada vez es más difícil para ellos hablar y escribir porque van perdiendo vocabulario. Ven las cosas, las reconocen, pero no recuerdan la palabra que las etiqueta. Estos son unas saben que son unas flores, pero no recuerdan la palabra. A veces lo que ocurre es que se equivocan, es decir, ven una mesa y dicen que es una silla, o al revés, o a veces les enseñas objetos habituales, por ejemplo, ¿esto qué es? Y no saben decirte que es un bolígrafo, o ¿qué es esto? Y no saben decirte que es un reloj. Entonces tienen una pérdida progresiva de vocabulario, no saben encontrar las palabras. A veces empiezan a repetir mucho una misma frase: hoy he comido patatas, hoy he comido patatas, hoy he comido patatas, y se repiten, o empiezan a hablarte, explicarte una historia, y de repente se paran y no saben por dónde seguir, o se van por otra conversación porque se olvidan de lo que estaban diciendo. Entonces esto provoca una dificultad, un problema para la comunicación social, una dificultad de habilidades sociales que es muy incapacitante conforme va pasando el tiempo. Problemas visuales y espaciales. Esto hará que sea cada vez más difícil entender lo que estás viendo, sobre todo lo que estás leyendo, porque se suman los problemas de vocabulario, de lenguaje que hemos comentado, pero además esto en un contexto espacial, de forma que la persona es más fácil que se pierda entre localizaciones que son familiares, y peor todavía si está conduciendo. Además tiene dificultades visuales que no se explican por la edad, en distinguir colores o en contrastes de colores, pierden visión periférica, y como digo, es más fácil que se pierdan, y a veces también esto dará lugar a que haya más dificultad para reconocer las caras, incluso caras que son familiares. Entonces esto será progresivo y se suma a lo que he comentado anteriormente. Dificultad para realizar tareas complejas, porque tendrá más dificultad para tomar decisiones, para razonar, para resolver problemas y por supuesto para planificar algo, para organizarlo, ¿no? Si tienen más dificultades del lenguaje para leer o para comprender, tienen problemas para manejar los números, empiezan a estar como desorientados, pues como es lógico, pues controlar sus propias finanzas llega un momento en que va a ser imposible. Y además, como los juicios que realizan pues pueden ser muy extravagantes, en el sentido que pueden pasar de desconfiar absolutamente a confiarse demasiado, en fin, pueden tener cambios de este tipo, pues cada vez será más difícil que las tareas que son más complejas las desarrollen de una forma adecuada. Pérdida de habilidades motoras habituales. Quiero decir que los músculos, los nervios están normal, o sea, se puede mover bien, pero la persona empieza a perder habilidades para hacer cosas que antes sabía hacer. Por ejemplo, puede ser una receta de cocina que antes lo hacía sin ningún problema y de repente no se acuerda, no sabe cómo tiene que hacerlo. Entonces aquí esto sería un poquito más complejo, pero
puede perder la capacidad de cambiar una bombilla que se ha estropeado, o cuestiones más sencillas, como por ejemplo puede tener dificultad para vestirse o para comer por sí mismo. Esto puede ir progresando hasta que puede ser que haya habilidades motoras para hacer tareas sencillas que no las puede hacer, generando gran discapacidad. Desorientación temporoespacial, es decir, están desorientados tanto en el tiempo como en el espacio. Progresivamente van perdiendo esta noción, de forma que les preguntas dónde están y están en el centro de salud y te dicen que están en el supermercado, o están en Madrid y te dicen que están en Buenos Aires, o les preguntas qué estación del año estamos y es verano y te dicen que es invierno, o te dicen que es febrero y es septiembre. O simplemente te dicen que no lo saben, que le da igual, que no lo sabe, o te responde con una cosa que no tiene nada que ver. Entonces esto es peligroso porque conforme se va deteriorando esta orientación temporoespacial, es más fácil que se pierdan, ¿no? Son frecuentes los cambios de personalidad o de estado de ánimo, que la persona de repente esté mucho más desinhibida de lo normal y que haga conductas inapropiadas que normalmente esta persona no haría, que sea muy paranoico y que no confíe en absoluto en nadie y sospeche de todo el mundo, o todo lo contrario, que confíe demasiado. Puede ser que empiece con una sensación de depresión, que tenga insomnio, que descanse mal, que tenga mucha ansiedad, que tenga mucho miedo, que esté muy temeroso, pero también lo contrario, que de repente esté muy feliz, que se encuentre muy bien, muy a gusto, que todo le parezca muy bien. O sea, puede fluctuar entre que esté muy tranquilo, muy pasivo, y que después esté con mucha agresividad o que esté con mucha agitación. O sea que estas fluctuaciones pueden ser normal y puede estar fluctuando de un lado a otro, o simplemente con un cambio más o menos estable, pero que no sea lo habitual en esta persona. El aislamiento progresivo, esto es una consecuencia de todo lo anterior. Si tú empiezas a perder la memoria, empiezas a perder las cosas, te pierdes tú, no entiendes bien las conversaciones, hasta que al final no entiendes nada de lo que están hablando los demás, pues hace que poco a poco te vayas alejando de la vida social, que no quieras ningún compromiso con nadie, dejes de hacer cosas que te gustaban hacer y te vayas aislando cada vez más. Esto sí va progresando mucho y todos estos síntomas que hemos comentado al final dará lugar a que la persona acabe encamada, es decir, que no se mueve de la cama, y la causa de muerte normalmente suele ser por algún tipo de infección. ¿Cuál es el tratamiento de las demencias? Pues si estamos hablando de las demencias irreversibles, que la más frecuente es la de Alzheimer, lo que hay que tener en cuenta que es un problema psicosocial, un problema comunitario. Entonces hay que echar mano de todos los recursos y hay que actuar en equipo. Ya no solo atención primaria con neurología, sino también es importante los trabajadores sociales, la terapia ocupacional, fisioterapia, es importante la psicología, en fin, todo es importante, incluso la nutrición. Es un problema multifactorial y esto implica el trabajo en equipo. Entonces, en cuanto a tratamientos farmacológicos, en realidad hay poca cosa. Se utilizan los inhibidores de la acetilcolinesterasa para que aumente el nivel de acetilcolina en algunas estructuras cerebrales, como por ejemplo el donepezilo, la ribastigmina o la galantamina, y después también se utilizan inhibidores o antagonistas de los receptores NMDA, como por ejemplo la memantina. Estos tratamientos no disminuyen la evolución de la enfermedad, sino lo que hacen es disminuir algunos de los síntomas de falta de reconocimiento de caras, pues que no pierdan el reconocimiento de los familiares, de la cara de los familiares, y algunas conductas pues ayudan a mitigar estos síntomas, pero no disminuyen la evolución de la enfermedad. Y después hay otros tratamientos, por ejemplo antidepresivos, que se utilizan los inhibidores de la recaptación de la serotonina si la persona tiene síntomas depresivos. En cuanto al tratamiento de las demencias reversibles, pues si se detecta este pequeño porcentaje de casos en los que los síntomas de demencia en realidad tienen una causa de base que se puede tratar, pues sería poner el tratamiento. Si hay un déficit de vitamina B12, pues habrá que poner el tratamiento con vitamina B12. Si hay un hipotiroidismo, pues habrá que dar tratamiento con hormonas tiroideas. Si es una neurosífilis, una sífilis, pues habrá que dar el tratamiento con penicilina. Si es una hidrocefalia normotensiva, que también puede ir con síntomas de este tipo, pues habrá que hacer unos drenajes que se hacen ventrículo peritoneales, ¿no? Entonces habrá que hacer un tratamiento de este tipo que normalmente
realmente hará que reviertan en gran parte los síntomas. ¿Se puede hacer algo para prevenir este tipo de problemas de demencias? Pues sí, se pueden hacer una serie de medidas preventivas que muchas veces son medidas para cuidar nuestro cerebro, pero que también sirven para cuidar nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro riñón o nuestra salud en general, y que muchas veces vamos repitiendo. Quizá hay algunas indicaciones específicas para este tema, pero en general, por ejemplo, las recomendaciones para mejorar nuestra salud cardiovascular también son importantes aquí, porque parte de los síntomas, de las causas que pueden desencadenar una demencia son las demencias vasculares, que están producidas por aterosclerosis, y los factores de riesgo que aumentan esta aterosclerosis, si los controlas, al menos los que son modificables, pues disminuirás el riesgo. Además, muchas veces personas que tienen una demencia de Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer, tienen también una demencia mixta que también tiene relación con problemas de tipo vascular o de obstrucciones en los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces habrá que eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, pero en este caso también será importante todo lo que son sustancias como el alcohol, todo lo que son cannabis, marihuana y cuestiones de este tipo, y por supuesto metanfetaminas, cocaína, heroína y todo lo que son sustancias tóxicas de este tipo, porque estas ya no solo pueden actuar en diferentes partes del organismo, sino que actúan también sobre todo en el cerebro. O sea que todo esto, si quieres llevar una vida sana y prevenir este tipo de cosas, habrá que eliminarlo todo esto. Después, lo que hemos comentado muchas veces del ejercicio físico, tanto aeróbico como anaeróbico. Esto es bueno para nuestra salud en general, para la salud cardiovascular, pero también para nuestra salud de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema para nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la actividad física es importante en este sentido. La nutrición también es muy importante, que la dieta que hemos comentado que se recomienda en términos generales para la salud cardiovascular, pero también cerebral, a veces con pequeñas modificaciones, es la dieta mediterránea, la dieta DASH o combinaciones de estas dietas, en las que se hace quizá un poco más de hincapié en lo de los omega 3, es decir, el consumo de pescado azul y también de frutos secos y alimentos de este tipo, que esto ya podríamos profundizar en otros vídeos porque es un tema muy interesante. Y por supuesto, a nivel cerebral, el ejercitar nuestra mente, aprendiendo un nuevo idioma, haciendo crucigramas, haciendo cálculo, haciendo cualquier actividad intelectual que ejercite nuestra mente. Hay investigación también aquí en este tipo de cuestiones y bueno, se ve que esto sí que puede favorecer el que disminuya la posibilidad o que se retrase el avance de lesiones de este tipo, porque nuestro cerebro es plástico y si te acostumbras a pensar, a calcular y a trabajar nuestro cerebro, lo que hará es que se vayan construyendo circuitos cerebrales y conexiones que serán cada vez más importantes, más intensas y que ayudarán a que nuestro cerebro funcione de una forma más eficiente. Por supuesto, con la edad pues estas capacidades irán disminuyendo poco a poco, pero lo que hay que procurar es que disminuyan por el envejecimiento normal y no porque se acelere debido a problemas vasculares o a problemas como estos que hemos dicho del Alzheimer. Te dejo aquí otros vídeos relacionados sobre temas de neurología y de demencia que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Cuídate.